Hola, ¿qué tal? Bienvenido a casa. Comúnmente es la frase que usamos mi amada esposa y yo, bienvenido a casa. Hoy no me acompaña mi esposa, está un poquito convaleciente, pero aquí estamos. Soy Jorge Basabe y, repito, bienvenido a casa. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo número 5 del libro de Santiago. La razón principal por la cual nos hemos enfocado en este capítulo no solo es porque habla acerca de cómo exhortar, acerca de los ricos, etcétera, sino cómo cada capítulo tiene una importancia. Cada uno de nosotros, incluyendo mi persona y mi amada esposa, lo único que hacemos es que somos inversionistas. ¿Qué quiero decir que somos inversionistas? Es que invertimos en tu vida. ¿Por qué? Porque tú eres valioso. No porque lo digamos nosotros, sino porque Dios mismo envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí. ¿Qué significa? Que para Él somos muy valiosos. ¿Qué es lo que hacemos en cada uno de estos estudios? Invertir en tu vida la palabra de Dios. Es lo que hacemos. Es hacer depósitos en ti. ¿Para qué? Para que tú te conviertas en un discípulo del Señor bien capacitado, bien entrenado en el ejercicio para que puedas llevar a cabo la obra de Dios. ¿Cuál es? Llevar las buenas nuevas. ¿A quién? A todo mundo. Muchas veces pensamos que los que estamos en la iglesia no necesitan las buenas nuevas. A veces necesitan volver a escuchar lo que es nacer de nuevo. Por eso es que repito, lo que hacemos todo el tiempo es invertir en ti, porque tú eres valioso. Bueno, hoy, repito, empezaremos con el capítulo 5 del libro de Santiago. Y me llama mucho la atención porque dice, oíd ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre nosotros. Ay, o sea, pero antes de empezar, déjame te cuento un chiste. Y como me diría mi pastor Joel Austin, me gusta empezar con algo gracioso. Hace algún tiempo escuché que un hombre iba por la calle con relojes, joyas, etcétera, lo asaltan, lo golpean, pero este hombre se defiende como león, no se deja y se levanta. Y entonces uno de ellos saca una pistola, le dispara en el pecho y este hombre se sangolotea, pero no cae muerto. Y el ladrón se sorprende, dice, le acabo de disparar, ¿cómo que no se murió? No. Y le vuelve a disparar y el otro plomazo le pega en la cabeza y nada. Entonces llegan los amigos y al ver que no se deja robar, lo empiezan a golpear, él se defiende. ¿Quién sabe cómo se dispara una de esas balas perdidas? Y la bala perdida, ¿en dónde crees que pegó? En la cartera. ¡Pum! Le pega a la cartera. La perfora y ese hombre cae muerto. Y los demás dicen, ¿cómo? Le pegamos un plomazo en el pecho, un plomazo en la cabeza y no cayó muerto. Y en la cartera le dimos uno y cayó muerto. ¿Qué pasó? Se cumple lo que dijo Jesús. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu corazón está sobre la cartera, entonces aquí, en este tesoro, es donde tú estás. Y vamos a dividir este capítulo en dos partes. La primera parte que habla precisamente acerca de la gente que tiene recursos económicos, que ha generado riqueza, pero que algunos desgraciadamente, como dice algunos versículos aquí, la ha generado explotando a la gente. O aquellos hombres que tienen empresas y que retrasan los salarios a otros, que no les pagan en el día acordado, ya sea la quincena, ya sea el fin de semana, sino simplemente ese dinero que representaba el salario de sus empleados, deciden dejarlo tal vez en inversiones o dejarlo en la bolsa o en su bolsa. ¿Para qué? Para que precisamente les dé ingresos o les dé intereses y entonces pagarles el lunes. Pero a eso se está refiriendo precisamente
la Escritura. Que esos hombres que guardan el jornal y lo retienen y dice, y claman contra ustedes, ese clamor llega a los oídos del Señor. Y ahí es a donde estos 7 versículos se están refiriendo precisamente a esa forma avariciosa de tener dinero. No estoy diciendo que sea malo tener el dinero, no. A veces existe la pobreza, pero es la falsa pobreza disfrazada de orgullo. Es que soy muy pobre. Hay pobreza espiritual, hay pobreza material. Pero aquí lo que está hablando es que ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está? Porque si reposamos nuestro corazón en los bienes materiales y ahí está ahí nuestra seguridad, es muy relativa. Y eso me hace recordar 2 cosas. Una, en el libro de Eclesiastés, curiosamente, el primer capítulo, Salomón dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué le sirve al hombre trabajar de tanto debajo del sol? Y mira que aquí en Houston hemos estado, creo que a 110, 111, no sé, tal vez 46, 47 grados centígrados por días. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre? Si al final va de morir. Incluso dice, los ríos van al mar y vuelven al mismo lugar y el mar no se llena. Todo es vanidad de vanidades. Y curiosamente en el último capítulo de Eclesiastés, capítulo 12, lo resume y dice, la conclusión es esta, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con lo oculto, sea bueno o sea malo. Y eso me hace recordar otra historia de un hombre que está en el libro de Lucas, capítulo 12. Un hombre que le había ido muy bien en los negocios y dice a sí mismo, Señor, me ha ido muy bien en estas cosechas. Ya sé qué voy a hacer. Voy a construir unos graneros más grandes. Voy a almacenar todo mi grano. Lo voy a ir vendiendo a poco y voy a decir, alma mía, descansa. Come, bebe y diviértete. Como el que se acaba de sacar el premio ahorita de los 1.500 o 1.600 millones, no sé cuánto acaba de salir ahorita, sacó muchísimo dinero. Pero fíjate lo que dice el siguiente versículo. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? ¿El dinero es malo? No. El amor al dinero. Entonces, por eso, precisamente, estos 7 versículos, 6 versículos, se están enfocando en precisamente donde dice, llorad y aullar por las miserias que vienen sobre ustedes, riquezas que se han podrido y sus ropas están comidas de la polilla. Tu oro y tu plato se han enmohecido, su oro será un testigo contra ti, consumirá tu carne como fuego. Déjame hacerte esta pregunta. Cuando tú dejas de tener recurso económico, ¿cómo te pones emocionalmente? ¿Te enojas? ¿Te frustras? ¿Dejas que todo tu ambiente cambie? Yo acostumbro, dentro de lo posible, a estar en la mañana en mi jardín, sentado en un sillón, orando, pensando. Nunca he visto una ardilla que sale ansiosa, a ver si como y como no como. Nunca he visto un pajarito que baja y no, ellos saben que va a haber alimento. Por eso Jesús dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Si mi tesoro es este y aquí está mi corazón se va a regir por lo que hay aquí o no lo hay aquí. Si hay un billetito y vine a los Estados Unidos por este billetito, entonces mi corazón está aquí. Por lo tanto, todas mis emociones van a girar aquí. Pero cuando ya no está esto, ni está este billetito, ya no está Benjamín, ya se fueron, ¿qué va a ser de ti? ¿Fácil aprender? No. Pero es estar consciente de una cosa.
Fíjate lo que dice el verso 5. Han vivido lujosamente sobre la tierra. Han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Él no os da resistencia. ¿Qué estoy queriendo decir? No está mal que tengas el negocio. No está mal que tengas riqueza. Pero es muy diferente cuando esa riqueza ahora tu corazón está sobre la palabra. Tu cartera está a un lado, pero tú no dependes de ella, dependes de Dios. Y es a donde tú sabes ahora dónde invertir lo que Dios te ha dado. ¿Qué quiero decir? No te conviertas en el dueño del negocio para que el negocio no te tenga a ti. Conviértete en el administrador de Dios que te ha dado un negocio conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo, necio, esta noche vengo por ti. Por eso versículo 4 dice, mira el jornal de los obreros, ¿sí? Que lo retienen y que claman. Estos 6 versículos están dirigidos tanto a creyentes como a no creyentes, un poco más enfocado a no creyentes. Pero aquí lo importante es que no sea el recurso económico lo que te tiene atado. El tema no es este, pero quiero meterlo. ¿Qué hay acerca del diezmo, por ejemplo? ¿Qué es el diezmo? La Escritura habla de dar la 10ª parte de mi negocio. Bueno, hay que saber, no es ahorita mi tema explicarte cómo hacerlo, pero si tú tienes un salario o te has asignado un salario, diezma de ese salario. Es una manera de irse desprendiendo, porque donde está tu tesoro está tu corazón. Por eso estos 6 versículos yo te animo a que tú los escudriñes con calma. Lo de menos es irte explicando uno por uno. Esa sería tal vez mi labor. Pero aquí mi ánimo a ti, por eso dije quiero invertir en ti, es que tú mismo vayas diciendo, bueno, ¿en dónde estoy yo? Verso 3, por ejemplo, vuestro oro y vuestra plata se ha enmohecido. Escuché de una historia de una mujer en el norte de este país que tenía en su colchón más de $1 millón en cash, debajo de su colchón. Muere esta mujer, llegan los bomberos y se dan cuenta que ahí hay $1 millón. ¿De qué le sirvió guardar todo eso? Cuando pudo haberle dicho a Dios, Dios, ¿qué hago con este dinero? No estoy diciendo que se desprenda de todo, no estoy diciendo que viva en la pobreza, simplemente es saber administrar el bien. Por eso quiero animarte. Y la segunda parte que habla precisamente en el verso 7, está hablando de exhortar. Aquí está hablando de tener una fe viva que soporta la tribulación, que aprende a vivir la tentación. Y está correlacionado los otros versículos porque precisamente es ser pacientes. Cuando estamos en el mundo de los negocios, que estuve muchos años, queremos ser todo rápido, el dinero, la producción. Pero hay que ser paciente. Fíjate en el verso 7. Dice, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ser ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y que no, ¿verdad? Más hoy en día, que si el COVID, que ya otra vez se volvió a levantar el COVID en estos meses, que Hawái los incendios, que en Asia los tsunamis, tantas cosas, que la guerra aquí, que no sabemos cuándo viene. El Padre lo sabe, ni el Hijo lo sabe. Pero si vivimos conscientes de que ese día llegará, que Él venga o que tú y yo nos vayamos, entonces aprendemos a ser pacientes. Aun cuando no tenemos la economía, Dios proveerá. Dios siempre provee. Te lo digo con absoluta certeza. Por eso dice, sed pacientes. Verso 9.
Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a la puerta. Hermanos, tomad como ejemplo la paciencia y la aflicción de los profetas en el nombre del Señor. Gente que esperó la venida del Señor. Ahora, el esperar en el Señor no significa estar esperando a ver si viene, metido en la iglesia, a ver si aquí. No, significa paciente en el corazón, pero estás activo físicamente. O sea, estás haciendo algo, estás sirviendo, estás moviéndote, estás ayudando a otros, estás llevando palabra, estás llevando ánimo. No te quedas paciente en, bueno, pues aquí me quedo en mi casa orando. No, es una actitud de corazón, de saber que tu corazón está reposado en Él y que Él va a venir, pero me mantengo ganando almas. Hoy, por ejemplo, un buen amigo me llama de una situación familiar, de una familia muy cerca de él. Le digo, ¿ya le hablaste del Señor Jesús? Veo que esta persona, por lo que tú me dices, está en rencor, amargura, odio, tantas cosas. Está sufriendo su cuerpo, pero es resultado de lo que hay en su espíritu. Háblale del Señor. Compártele. Y si yo te mostrara el texto que acabo de recibir, acabo de hablarle del Señor y recibió al Señor y cómo cambió su rostro. Y hoy es diferente. Entonces, a eso muchas veces se refiere precisamente el que seamos pacientes, el que estemos conscientes que lo que hicieron los profetas es hablar de la venida del Señor y que nosotros en nuestra paciencia sepamos y retengamos que Él va a venir, pero en el ínter nos mantenemos activos en la obra del Señor, no solo en la iglesia, sino en todo lugar donde estemos. Verso 11, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job, habéis visto el resultado de proceder del Señor y que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Déjame hacerte estas preguntas. Cuando tú estás bajo tribulación, situaciones cual que seas, ¿cómo reaccionas? ¿Enojado? ¿Indiferente? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo puedes notar la diferencia a saber esperar con paciencia? Yo ya te di algunas ideas. ¿Qué haremos al esperar con paciencia la venida del Señor? También te di respuesta a la otra. Aquí viene una pregunta importante. ¿Estás dispuesto a esperar mientras sigue la presión con tus ojos puestos en que el Señor vendrá? Actualmente estamos viviendo tiempos muy desconcertantes, pero la realidad es esta: todos moriremos. ¡Qué cruel estoy diciendo! No, es que es la verdad. Cada día yo estoy muriendo. Yo ya estoy en las 2/3 partes pasaditas de mi vida. Si parto 30, 60 y 90, ya estoy pasadito. Pero yo digo, Señor, danos la oportunidad de seguir sembrando, seguir invirtiendo. ¿Por qué? Porque el día de mañana tú lo vas a hacer con otros. Invertir a otros, llevar a otra generación a que conozca al Señor. Por eso te quiero exhortar a que seas paciente. Aquí quiero meter un pequeño paréntesis. Sé paciente con tus hijos. Sé paciente. Sé paciente con las personas. Te lo dice alguien que perdió el pelo por mucha impaciencia. Pero qué importante es cuando aprendes la paciencia, es esperar, confiados y reposados en Él, sabiendo que sus promesas son sí y amén, que Él las va a cumplir, que este aparatito no es el que va a dirigirme, el que dicen otros, no, es su palabra. Por eso dice Jesús, si me conoces, guarda mi palabra. Si me quieres conocer, conoce mi palabra. Es la importancia. Así que te quiero exhortar en eso, te quiero animar en eso. Aún sé paciente contigo mismo.
Aprende a ser paciente contigo mismo. Aprende a escudriñar la Escritura. Cada uno de estos versos nos permite saber en dónde estamos. Fíjate en la segunda parte. Dice, sobre todo, hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Antes bien, sea tu sí, sí, y tu no, no, para que no caigas bajo juicio. Este es un versículo clave en tu vida. Lo más difícil para los seres humanos es decir, no, no puedo. Sencillo. Repite conmigo, no puedo. ¿Fue difícil? No. Es lo mismo decir sí. Pero cuando uno no puede, haz de cuenta que la tendencia es que no puedo porque mi perico está malito, es porque mi abuelita esto es. Da uno miles de explicaciones para poder decir no. Simplemente es, no puedo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque cuando tú dices no o dices sí y luego no o viceversa, caes en mucha condenación y juicio y presión. Aquí no me quiero meter a un tema muy interesante del por qué sí y del por qué no, pero sí me quiero apegar a lo que dice la Escritura. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Aún, por ejemplo, conozco gente, usando los otros 6 versículos anteriores, que han dicho, yo me comprometo a la obra del Señor a dar 1 millón. Llámale $1 millón o $1 millón. Tal fecha lo voy a hacer. Llega tal fecha, el banco no me lo aprobó, esto no lo hicieron, lo que tú quieras. Bueno, esperamos. Un mes después siguen en ese no, aunque dijeron sí. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Y cuando es no, no puedes. Y cuando es sí y no salieron las cosas como tú deseabas, tan sencillo como hablar y decir, permíteme tantito, dame tiempo, pero tu palabra vale, tu palabra vale. Yo he fallado muchas veces en esa área en mi vida y he tenido que aprender a golpes a saber aprender el valor de la palabra. A pesar que mis padres me lo enseñaron, he tenido que aprender porque a veces la carne me gana, pero he aprendido una cosa, es mejor decir sí o mejor no. Verso 13. ¿Sufre alguno de ustedes? ¿Está alguno enfermo? ¿Qué dice? Llame a los ancianos y únjalo con aceite. Ahora, este capítulo habla de las riquezas y los últimos versículos del 7 en adelante se está refiriendo precisamente a exhortar. Por eso estoy yendo en varios temas, para no confundirte. Dice verso 3:14, ¿está alguno de ustedes enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Muchas veces las personas en iglesias tan grandes como la nuestra están enfermas. Claro, hay líderes, hay diferentes pastores, no me imagino solamente al pastor principal, en este caso pastor Joel o pastor Danilo, estar yendo a orar por cada uno de ellos sería imposible, pero Dios ha levantado otros hombres. Entonces, yo te animo que cuando tú estés enfermo, llama a esos amigos que tú sabes que son hombres de Dios, que tienen una autoridad, y dile, ora por mí, úngeme con aceite, estoy enfermo. No está mal hacerlo. Muchas veces tomamos la postura de que, bueno, es que yo estoy solito, Dios y yo. No, yo te animo a que hagas eso. Llama, tan sencillo como llamar. El hecho de llamar es una manera de decir, necesito ayuda. No puedo yo solo, necesito ayuda. Muchas veces yo he estado enfermo y el hecho de llamar a ciertos amigos que conozco que ocupan posición de liderazgo o que ocupan una posición de servicio en la iglesia, que sé que son hombres de Dios, mujeres de Dios, aquí estamos. Mi esposa y yo lo hemos hecho. Es el caso, es el día de hoy. Hoy me siento totalmente solo, sin mi esposa, ella enferma, pero ¿qué hicimos? Ya hablamos, ya oraron por ella, porque creemos lo que dice la palabra.
Si estás enfermo, llama. Por eso dice, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Sí? La oración de fe. Es más, si tú el día de hoy estás enfermo, yo pido en el nombre del Señor Jesucristo que seas sanado, que por las llagas de Cristo estés sano, que puedas ver que Él te sanó, que sus llagas te han sanado, que si hay en ti amargura, resentimiento, tantas cosas hacia alguien más, hoy es el día de perdón. Perdónalos para que tu cuerpo no se dañe. Perdona sabiendo que el Señor te perdonó. Es día de sanidad el día de hoy. Por eso quiero aprovechar este espacito para comentarte eso. Y si tú simplemente dijiste, Señor, aquí estoy, bendito Dios, porque Dios siempre ve la mano. Verso 16, fíjate qué interesante. Por tanto, confesaos vuestros pecados los unos a los otros, orad unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración eficaz del justo. Este verso 16 es de mucha, diría yo, relajamiento en el sentido emocional de traer condenación o culpabilidad. Muchas veces uno comete un pecado, lo trae en la cabeza, me siento culpable, condenado, Dios no me acepta, sirvo a la iglesia, no puedo servir porque no me siento bien, o quiero servir, y podemos meter en muchas cosas. Pero el hecho de abrir mi boca y decir, hermano, fíjate que hice esto, esto y esto, que sé que va en contra del Señor, pero quiero abrir mi corazón contigo. El que lo hace, sé sabio con quien lo haces. El que lo oye, respeta el corazón que se abrió a ti. No lo divulgues. Porque a veces, desgraciadamente, también se da mucho eso en la iglesia. Que alguien abrió su corazón, el otro, vamos a orar por el hermano que pecó, y ya todo el mundo lo sabe. No, dice, fíjate lo que está diciendo, unos a otros, uno a uno. Queda ahí. No se trata de condenar, sino se trata de reconocer que mi hermano pecó, que él abrió su corazón, que juntos podemos decir, Señor, gracias porque tú perdonas su pecado. Gracias porque en él hay una convicción de arrepentimiento. Estamos siendo esos hermanos que apoyan, no que divulgan. Por eso es que comento esto, porque en muchos años que tengo al servir al Señor lo he visto en la iglesia. Pero cuando lo hacemos sanamente, abres tu corazón, oramos uno por los otros para que seáis sanados. Curiosamente, no digo que todo, no lo tomes como una regla. A veces las personas se enferman constantemente porque hay rencores o situaciones guardadas en el corazón o amargura que terminan contaminando el cuerpo. Hace muchos años aprendí esto. Las emociones, por ejemplo, la ira, el enojo, van a salir, ya sean explosivas o implosivas, pero van a salir. Cuando son implosivas, es como aquellas personas, ¿estás enojado? No, estoy todo bien, pero por dentro el estómago está así, y al rato que hay problemas de gastritis, úlceras, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que sea un hecho, ¿ok? Estoy diciendo que son efectos que a veces suceden que he notado. Por eso dice la Escritura, orad unos por otros y seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Cuando tú y yo sabemos que hemos sido justificados por Cristo, oramos por los otros. Aquí todos los domingos a veces lo hacemos. Cuando alguien dice, tengo una necesidad de oración, más en Houston, vengo a los hospitales, vengo a tal hospital por el cáncer, vengo a que... Hemos visto cómo muchas personas han sido sanadas, simplemente por haber orado por ellas.
Verso 17. Dice que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años. Y volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Verso 19. Hermanos míos, si alguno entre ustedes se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Y aquí quiero resumir es, si tú ves que alguien se ha perdido, ha dejado la fe, es muy fácil decir, hermano, regresa a la iglesia. No, quiero decirte mejor, anímalo a que regrese al Señor y como resultado se congrega en la iglesia. ¿Por qué? Porque el que perdona es el Señor. Pero si tú ves esa persona que se ha perdido, que se metió en el vicio, que dejó aquello, tengamos cuidado, porque a veces cometemos el error de juzgarlo, condenarlo, pero no sabemos por lo que está pasando esa persona. Pero si aprendemos, como dice la Escritura, hermano mío, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y alguno le hace volver, aquí está mi exhortación a ti y a mí, que tú y yo seamos ese alguno que le hace volver al Señor. ¿Para qué? Para que vea que en Cristo Jesús hay perdón, que en Cristo Jesús hay restauración, que Él no condena. Por eso, y le hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Estos 20 versículos prácticamente podríamos dividirlos en 2 o 3 partes. Del 1 al 6 se está refiriendo acerca de esos hombres que tienen recursos, pero que su confianza está en los recursos y que la manera en la que generan los recursos no es muy lícita. Pero si aprenden literalmente a saber que van a tener que pasar por juicio, pero que son hombres sembradores, su vida cambia. Déjame explicarlo de esta manera. Conozco personas, no te puedo decir aquí nombres de organizaciones porque no se trata de publicidad, pero hay organizaciones, por ejemplo, que los domingos no trabajan. ¿Por qué? Porque las convicciones de esta organización es día de iglesia, es día de servir al Señor. Muchos negocios se abren entre semanas, aún el domingo, pero esta organización dice no, y son varias organizaciones, no solo una. Decimos no, ellos se quedan en casa. Y curiosamente venden por local mucho más que otros, no en el gross, pero sí por ubicación. A eso se refiere los primeros 6 versículos, perdóname. Los siguientes 14 versículos, ¿sí? 2 partes, se refiere precisamente en saber exhortar. 1, sé paciente. Y 2, en varias cosas, en orar por los enfermos, en confesar nuestros pecados, en saber que si tengo necesidad puedo abrir mi corazón. Quiero concluir en esto. Me gusta este versículo que está en el libro de Juan, capítulo 6. Dice, trabaja, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre te dará, porque este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Porque el pan de Dios es el pan que bajó del cielo y da vida. Ese es Cristo. Déjame te hago una pregunta. Lo que he hablado espero haber sido claro, haber podido servirte, invertir y animarte a que tu corazón no esté aquí, sino tu corazón esté aquí. Qué bueno que tienes dinero, qué bueno que tienes riqueza, pero conviértete en administrador de lo que Dios te dio, pero tu corazón plántalo aquí. Esa es tu decisión. Ahora, 2,
Si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador tuyo, y saber y estás consciente que el amor a la riqueza te jala, déjala. No estoy diciendo deja de trabajar, sigue trabajando, pero no con el afán de acumular, sino con el afán que seas un instrumento de Dios para dar. Ese hecho es cuando tú estás consciente de decir, Señor, necesito de ti. Es cuando tú y yo decidimos decir, Señor, aquí está mi corazón, lo pongo en mi mano, tómalo. Tú toma lo que es mi vida, sabiendo que tú me darás un corazón de carne y me quitas un corazón de piedra. Aquí está mi vida, Señor. Es ponerte a cuentas con Él y saber que no vas a caminar solo, sino que ahora caminas con Él para que tú puedas bendecir a tu familia, a tus hijos, a una sociedad, a un país. Seas un hombre o una mujer de cambio, porque tu valor no está aquí, tu valor está en lo que dice el Señor. Me gustaría orar por ustedes y repito, gracias por recibirnos en tu casa y queremos que aquí en Lakewood te sientas en casa cada vez que entres físicamente o en línea. Padre, yo te doy gracias por bendecir a cada uno de mis hermanos que estamos presentes, ya sea en pantalla, ya sea visualmente, que cada uno de ellos perciba tu presencia sabiendo que lo material se quedará, pero que la marca que tú pusiste en nuestro corazón la dejamos sobre otras personas, para que ellas te conozcan, para que ellas sepan que tú eres el Dios vivo y que la fe viva que vivimos de tu palabra nos dio la libertad de vivirla, de conocer las experiencias, de cómo tú supliste, cómo tú sanaste, cómo tú nos liberaste, cómo tú nos sacaste de la aflicción y tantas cosas, Señor. Gracias te doy por bendecir a mis hermanos, bendecir a mis amigos y gracias porque aquellos que han tomado la decisión de conocerte, toman esa decisión no solo de entrar en una iglesia, sino ahora de conocerte a ti, Señor, y servir en la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.